Amados amigos y hermanos presentes, es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en este día, tempranito en la mañana, el día del maestro. Nos hablaba Miguel acerca del maestro y la lectura que tuvimos en esta mañana fue la del maestro también. Y recordamos las palabras que citó Jesucristo del profeta Isaías del capítulo 54, verso 13, donde nos habla también algo muy importante, lo cual no podemos dejar perder. Dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Ahora, esta escritura fue la que tomó Jesús en San Juan capítulo 6, al final, cuando dijo en el verso 44 en adelante: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió de él, viene a mí. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Jesucristo está enseñando aquí acerca de todos los que creen en Él, a los cuales les hace la promesa de que en el día postrero los resucitará a todos los que han partido. Y los que estamos vivos, pues la promesa es que seremos transformados. Así que no hay problema. Si uno parte, pues será resucitado. Y si permanece vivo, pues va a ser transformado. Ahora, Jesucristo enseñando de la resurrección, vean ustedes, la coloca para el día postrero y cita las escrituras que dicen: y todos serán enseñados de Dios. La forma en que Dios siempre ha enseñado a su pueblo ha sido por medio de sus profetas. Siempre ha sido el Espíritu de Dios en los profetas de Dios, enseñándole la palabra de Dios. Por eso es que tenemos la Biblia, gracias a que el Espíritu de Dios ha estado enseñando su palabra a su pueblo. Ahora, encontramos que en cada edad y en cada dispensación, siempre el Maestro ha sido Dios. Dios en el mensajero de cada edad o de cada dispensación es el que ha enseñado el mensaje para esa dispensación o para esa edad, y es el único que puede poner en claro lo que es el mensaje para ese tiempo y la edad que corresponde para ese tiempo y la dispensación que corresponde para ese tiempo. Encontramos que Cristo nos dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 14 algo muy importante, y la forma en que serían dadas a conocer las cosas a su iglesia. Dice en el capítulo 14, verso 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. ¿Quién será el que enseñará todas las cosas y recordará las cosas que Cristo ha dicho? El Espíritu Santo. Él es el verdadero maestro, y por esa causa Él se ha velado en sus instrumentos, en sus mensajeros de cada edad y dispensación, para poder enseñar al pueblo, a los hijos de Dios. Por eso fue que por medio de Moisés Dios le dijo al pueblo: han dicho ustedes muy bien, cuando dijeron, no hable Dios más con nosotros, sino háblele a Moisés y Moisés nos habla a nosotros. Dios dijo, han dicho bien. Ahora, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mi palabra en su boca. Y ahí es donde Dios coloca su palabra para enseñar al pueblo, en la boca del profeta correspondiente para la edad o dispensación que corresponde al tiempo en que las personas están viviendo. Veamos aquí en San Juan capítulo 15, verso 26 también nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dará testimonio acerca de Cristo. Y por eso podemos ver que el Espíritu Santo en los apóstoles, en los 7 ángeles mensajeros, estuvo dando testimonio acerca de Cristo, dando testimonio acerca de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, como Redentor, como Salvador, como Cordero de Dios, dando testimonio de la primera venida de Cristo y dando a conocer la obra gloriosa que llevó a cabo para nuestra salvación. Y ahora, por esa causa podemos ver que los mensajeros enviados de Dios, los apóstoles y los 7 ángeles mensajeros, y también así será para el último mensajero de Dios, dan testimonio de la primera venida de Cristo y la obra que llevó a cabo aquí en la tierra, enseñando así el Espíritu Santo por medio de ellos la palabra al pueblo para que reciban la bendición de Dios, y colocando al pueblo en la edad correspondiente para cada tiempo. Ahora, en el capítulo 16, versos 12 al 15, nos dice el Señor Jesucristo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la forma en que todos son enseñados de Dios. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, velándose en el mensajero de cada edad y de cada dispensación, para, por medio de ese velo de carne, el Espíritu de Dios enseñarle la palabra al pueblo. Y ahora, las palabras de Jesús de Apocalipsis capítulo 4, donde dice: y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí tenemos a Cristo hablando
Esa voz de trompeta es la voz de Cristo en el día del Señor, hablando y diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, las cosas que sucederán después de las que ya sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil bajo la dispensación de la gracia. Ahora Él va a mostrar las cosas que sucederán en el día postrero, en la dispensación del reino, en una nueva edad y en una nueva dispensación. Te voy a mostrar las cosas que sucederán en el día postrero, o sea, en el milenio postrero, en el 7º milenio. Y por cuanto Él siempre ha usado un velo de carne, un mensajero, ahora ¿cuál usará para dar a conocer estas cosas y dar testimonio de estas cosas que han de venir? Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma en que Dios estará enseñando a sus hijos en el día postrero. Ha enviado su ángel, dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es esa la forma en que Dios estará enseñando en este tiempo final, en el día postrero, a sus hijos. Y todos serán enseñados de Dios. El Espíritu de Dios, a través de su ángel mensajero, de su último profeta mensajero, dando testimonio de estas cosas, dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto, que deben suceder en la dispensación del reino, en el día postrero, en el 7º milenio. Y recordando también las que ya sucedieron en el pasado, porque Jesús dijo que el Espíritu Santo también recordaría las cosas que Él dijo, tanto las que ya se han cumplido como las cosas que Él dijo que se cumplirán en el día postrero. O sea que no es dejado nada, sino es dado a conocer todo. Y dice: Él me glorificará, el Espíritu Santo lo glorificará. Es el Espíritu Santo el que da testimonio de estas cosas. Es el Espíritu Santo el que revela las cosas que deben suceder. Pero siempre tiene que tener un velo de carne, un instrumento, un mensajero para cada edad y para cada dispensación. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Porque es en la boca de sus profetas que Él coloca su palabra. Y es de la boca de sus profetas que sale la palabra de Dios, la espada de dos filos. Porque los profetas de Dios son la boca de Dios para cada edad y para cada dispensación. Cuando el pueblo ve la palabra de dos filos, la espada de dos filos saliendo de la boca de Dios, en una edad o en una dispensación, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo el mensaje de una edad o de una dispensación saliendo de la boca del mensajero de Dios. O sea, saliendo del mensajero de Dios, que es la boca de Dios para esa edad o para esa dispensación. Y ahí está viendo la espada de dos filos que sale del mensajero de Dios, que es la boca de Dios. ¿Ven lo sencillo que es todo? Pero algunas veces se hace en el cuadro
No, cuando yo vea al Señor Jesucristo y Él abra su boca, yo veré una espada de su boca. Como los cuentos mitológicos de allá de los chinos y de los japoneses y de los griegos. Pero tenemos que entender que el libro del Apocalipsis es un libro simbólico y que todos esos símbolos tienen un significado y que se tienen que materializar en la tierra el significado de esos símbolos. No puede ser el simbolismo tomado en forma literal, que eso fue lo que le pasó al pueblo hebreo. Por ejemplo, tenían el cordero que sacrificaban el día anterior a la Pascua, la víspera de la Pascua, o sea, viernes en la tarde, lo sacrificaban y luego durante la noche del sábado, que comenzaba pues en la tarde, a la caída del sol del viernes, comenzaba la noche del sábado. No es como hoy en día, que decimos la noche de hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes. La noche de hoy lunes será vamos a decir, de las 7 de la tarde en adelante de hoy. No, la noche de hoy lunes fue la que dormimos ya. La noche próxima que viene es la del próximo día, la del martes, porque conforme al Génesis, la noche es primero y después el día. La noche representa la parte negativa y el día la parte positiva. Por eso encontramos que las edades de la iglesia gentil están representadas en la noche, en donde la luna sale y la luna representa a la iglesia. Esas estrellas que aparecen, encontramos que al lado de la luna siempre aparece una estrella y en cada edad siempre apareció un ángel mensajero, y esos ángeles y mensajeros son las 7 estrellas, también son las 7 luces de los 7 candeleros o candelabros, o del candelabro, y las edades son las 7 lámparas. Así es que podemos ver que la noche viene primero y después viene el día. Durante la noche, de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, hemos visto cómo Jesucristo ha estado en su iglesia revelándose por medio de cada ángel mensajero, Cristo en Espíritu Santo, dando testimonio de las cosas correspondientes a cada edad y enseñándole a su iglesia las cosas que tenía que conocer. Por eso San Pablo decía que él había sido puesto por maestro de los gentiles, porque era el Espíritu de Cristo en él, enseñándole a los gentiles el mensaje del Evangelio de la gracia. Tuvo muchas luchas, pues los hebreos que habían aceptado el cristianismo, encontramos que querían mezclar la dispensación de la ley con la dispensación de la gracia y querían obligar a las personas a guardar la ley, el sábado, la circuncisión, el asunto de las comidas y todas estas cosas. Y San Pablo dijo, eso no es así. El que quiera guardar la ley, quiere escuchar la ley, porque el que quiera guardarla, la tiene que guardar completa. Porque el que viola alguna parte de la ley, la violó completa. Él, por esa causa, dijo que si alguno venía predicando otro evangelio, si alguno venía a la dispensación de la gracia predicando otro evangelio, ¿cuál otro evangelio era el que algunos predicaban? El mensaje de la ley. Ese era el otro evangelio que querían meter en la dispensación de la gracia, cuando el mensaje de la dispensación de la gracia es el evangelio de la gracia. Y querían predicar
el mensaje de la ley. El mensaje de la ley es para la dispensación de la ley. El mensaje de la gracia para la dispensación de la gracia. El mensaje del evangelio del reino para la dispensación del reino. Y por eso el que predique otro mensaje diferente al que corresponde a una dispensación está bajo maldición, es anatema, es maldito, porque no se puede meter un mensaje de otra dispensación en la dispensación que está vigente delante de Dios. Tiene que ser el mensaje que corresponde para esa dispensación, y ese mensaje, el único que lo conoce y lo puede enseñar es el Espíritu Santo por medio del mensajero de esa dispensación. Y lo da a conocer, lo abre, y entonces todos los ministros después pueden entenderlo y predicarlo, darlo a conocer al pueblo, llevarlo al pueblo, para que así todos reciban la enseñanza del Espíritu de Dios y todos sean enseñados por Dios en esa dispensación. Y así es como todos son enseñados de Dios. A través de la historia bíblica podemos ver que esa ha sido la forma que Dios ha usado siempre. Porque donde quiera que esté Dios, donde quiera que esté el Espíritu Santo manifestado para enseñarle a su pueblo, estará velado en carne humana en el mensajero correspondiente para ese tiempo. Él es Dios en morfe, que se va cambiando de forma. De la forma de Moisés se cambió a la forma de Jesús, y de la forma de Jesús fue cambiándose, fue velándose en los apóstoles. De los apóstoles luego pasó, encontramos, a las edades de la iglesia gentil, se veló en San Pablo, en Ireneo, en cada uno de los ángeles mensajeros fue cambiando su forma visible, fue cambiando su velo de carne, de uno al otro, de Pablo a Ireneo y así por el estilo, hasta llegar a William Marion Branham. Esa fue la forma visible del Espíritu Santo enseñándole a su iglesia en la séptima edad de la iglesia gentil, y con su mensaje precursando la segunda venida de Cristo, precursando la próxima forma en que el Espíritu Santo estaría enseñándole a su iglesia en una nueva edad y en una nueva dispensación. Por eso es que encontramos que nuestro hermano Branham dice que para la iglesia no habrá más milagros, no habrá nada más, sino la venida del Señor. Y luego coloca la tercera etapa, la visión de la carpa y todas estas cosas, donde habrá grandes milagros y maravillas, y lo coloca antes del rapto de los escogidos. Coloca todo esto para el tiempo final. Y luego dice, los grandes milagros y maravillas serán bajo el ministerio de Moisés y de Elías. Por eso es que las grandes maravillas y milagros bajo el cumplimiento de la visión de la carpa de la tercera etapa serán para el ministerio de Moisés y de Elías, porque ya el ministerio del cuarto Elías terminó. Y ahora el próximo ministerio prometido es el del quinto Elías y segundo Moisés, donde sí hay grandes promesas de grandes maravillas que serán llevadas a cabo.
Esto nos muestra que será un ministerio que llegará a la adopción. Un ministerio en donde la palabra creadora estará siendo manifestada y no habrá limitaciones. Será un ministerio que tendrá el título de propiedad restaurado, porque para hacer las cosas que están señaladas en la Escritura y en las profecías de nuestro hermano Branham, no pueden ser hechas a menos que no sea un ministerio ya adoptado. Pero antes de la adopción de ese ministerio y del velo de carne donde ese ministerio estará operando, antes de la adopción, tiene que pasar por ciertas etapas, ir creciendo, hasta que llegue a la adopción, como el ministerio de Jesús, que estuvo en la tierra. Encontramos que nació en el año 4 antes de la era cristiana, y allí estaba cumplida la primera venida del Mesías, pero estaba en una etapa en donde nadie se daba cuenta. Luego, ya a los 29 años y medio, casi a los 30 años, fue bautizado por Juan el Bautista y comenzó una etapa de trabajo en donde al final de esa etapa, a los 3 años, sería adoptado. Cuando fue adoptado fue que pudo llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Era una obra que no la podía llevar a cabo hasta que no fuese el adoptado. Ahora, ¿cuántas personas podían decir: yo no creo en Jesús de Nazaret? Yo, si no veo esto o lo otro, yo no voy a creer. Yo, si no veo, podían decir, yo cuando vea al Mesías lo voy a conocer porque estará haciendo tal y tal cosa. Pero cuando lo vieron niñito, no estaba haciendo eso. Así es que no podían creer que ese niño era el Mesías. Cuando lo vieron de un día de nacido a 29 años y medio, no podían creer que era el Mesías, porque la historia no nos dice las cosas que estaba él haciendo. Y si llevó una vida normal como todos los jóvenes, menos iban a creer que ese sería el Mesías. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que Dios esconde de los sabios y entendidos su programa y lo revela a los niños, porque así le agradó. Él le revela a los que están escritos en el libro de la vida del Cordero su programa, para que nadie así tenga el derecho de decir: yo, porque estudié mucho, conozco el programa de Dios. No. Ahora, encontramos que es un asunto de Dios, pero recordemos, siempre estará basado todo lo que Dios le permitirá entender a la persona, estará basado en el mensaje correspondiente para esa edad y para esa dispensación, y tendrá que ser conforme al orden establecido por Dios para esa edad o para esa dispensación. Nadie le puede brincar por encima al orden divino, porque estaría en contra del mismo Dios y no se saldría con la suya. Cualquiera puede decir: no, yo mismo puedo orar a Dios y puedo ir delante de Dios y conseguir toda la revelación divina. Todo lo que Él ha prometido revelar, dar a conocer para mi tiempo, yo lo puedo conseguir. ¿O es acaso que el Espíritu de Dios no está conmigo? Pero si no has sido ungido para ser el mensajero de esa edad o de esa dispensación, no está contigo para revelarte el mensaje y tú darlo a conocer. Tiene que recibirlo del mensajero de Dios para ese tiempo, si no te encontrarás en oposición al programa divino. ¿Quieren ver un caso en oposición al programa divino y las consecuencias? El caso de Moisés, Aarón y Miriam o María, la hermana de Aarón, que dijeron: pero ¿no ha hablado Dios también por nosotros? Solamente por Moisés ha hablado. Y Dios se llenó de ira y quedó leprosa María o Miriam. Y si Moisés no ora por ella,
se quedaba muerta de esa enfermedad a los pocos días, porque la ira de Dios se cayó sobre ella y Aarón estaba temblando. Decía, Señor mío, no vaya esto que hemos hablado, locamente hemos hablado. Hablaron locamente porque Dios tiene una forma y ellos estaban brincándole por encima a ese plan divino. ¿Solamente por Moisés hablado? Pues sí, solamente por Moisés había hablado el mensaje para esa dispensación. De que ellos habían hablado o en lenguas o habían profetizado ellos por medio de un don que Dios colocara en ellos. Eso estaba bueno, pero eso no les daba derecho a pensar que Dios también podía hablar por ellos el mensaje, la revelación divina correspondiente para ese tiempo. No, ellos podían tener cualquier don, pero el don ministerial de profeta dispensacional para aquel tiempo lo tenía Moisés. Y en él era el que estaba el Espíritu de Dios manifestado, enseñando las cosas correspondientes para aquella dispensación. Y no había otra persona para esa labor. Se levantó Datán, Coré y Abirán y tuvieron problemas también. ¿Por qué? Porque trataron de brincarle por encima al orden divino. Y eso es buscarse problemas ¿con quién? Con Dios. Dios ya estableció una forma y esa es la forma mejor, la que Dios estableció. Y nadie se tiene que estar rompiendo la cabeza, pero ¿qué significará esto por aquí? ¿Qué significará esto por acá? Vamos al mensaje de Dios correspondiente para el tiempo en que uno vive, dado por el Espíritu de Dios a través del mensajero de esa edad o de esa dispensación, y se sabe todo lo que eso significa cuando habla acerca de ese tema. Amén. Y ya no hay ningún problema, porque esa es la forma ya establecida por Dios. Dios no trata con dos personas a la misma vez, no trata con dos profetas a la misma vez, porque tienen dos formas de pensar, dos personas diferentes, la una y la otra. Y podemos ver la forma sencilla de Dios enseñar a su iglesia y recordarle todas las cosas que Él dijo y darle a conocer las cosas que han de suceder pronto. El maestro hoy es el mismo maestro de siempre, el Espíritu Santo, el cual ha ido cambiando de velo de carne, de uno al otro, hasta llegar al fin del tiempo, fin del siglo, al día postrero, en donde Jesucristo, que es el Maestro, en Espíritu Santo, estará enseñando por medio de su ángel mensajero las cosas que Él dijo que daría a conocer. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Amén. Y en Apocalipsis 22:6 dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo vamos a saber las cosas que deben suceder pronto? Por medio de la enseñanza de Dios, del Maestro, del Espíritu Santo, a través del ángel del Señor Jesucristo, que Él envía para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién más dice que enviará en el día postrero, en el fin del tiempo? No dice que enviará a otra persona. En Él estarán todos estos ministerios que Dios ha prometido manifestar en el fin del tiempo. Y así es como todos serán enseñados de Dios en este día postrero en el cual todos vivimos. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Es tan y tan sencillo
que la sencillez, la simplicidad de Dios en cada edad y en cada dispensación, manifestada por medio del velo de carne que Él tiene en cada edad y en cada dispensación, ha sido lo que ha hecho que la gente tropiece. Porque dicen, ¿qué me voy yo a dejar enseñar de fulano de tal? ¿Qué me voy yo a dejar enseñar, por ejemplo, de Habacuc? ¿O qué me voy a dejar yo enseñar de Ezequiel? O de Ageo. El sumo sacerdote podía decir, si yo me maté estudiando teología, tengo un doctorado en teología, en divinidad, y ahora me va a enseñar este que viene de Arabia, de allá del campo, que él mismo dice que ni es boyero, o sea, de bregar con bueyes. Ese era el título que tenía. No tenía título en divinidad, en teología, sino de arar con los bueyes. Pero en él estaba la palabra de Dios para ese momento. Y Dios dijo, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Y cualquiera que no oyere lo que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que es una responsabilidad grande en cada edad y en cada dispensación para los seres humanos. Están llamados a oír la enseñanza de Dios por medio del mensajero que Dios les envía. No hay otra forma para Dios enseñar a su pueblo. Y no es la persona el que elige quién será el instrumento para enseñar la palabra de Dios para una edad o para una dispensación, sino Dios es el que coge. Y escogió a esos mensajeros desde antes de la fundación del mundo. Y luego son manifestados en la tierra en el ministerio correspondiente que a ellos les ha sido encomendado. Porque Dios es el Dios de los espíritus de los profetas, de esos espíritus teofánicos que vienen de Dios, los cuales son enviados de tiempo en tiempo, de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y cuando envía un espíritu de profeta para una edad, se hace carne en esa edad, y ahí por medio de carne humana es que opera ese espíritu de profeta. Y por eso es que vienen con las dos conciencias juntas. Ahora, cuando envía un espíritu de profeta dispensacional, ya eso es lo mayor que Dios puede enviar. Ya viene con un mensaje sellado en ese espíritu teofánico para ser abierto al público. Y nadie más puede recibir o captar ese mensaje, sino el mensajero dispensacional enviado por Dios para ese tiempo, en donde se hace carne ese espíritu teofánico del profeta, y ahí opera y trae la revelación divina para ese tiempo. Amén. Siempre los profetas vienen con las dos conciencias juntas, y por eso es que pueden hablar con Dios y Dios puede darle el mensaje, y pueden hablar la palabra creadora de Dios. Es Dios enseñando a su pueblo, porque todos serán enseñados de Dios. Amén. Hemos visto cómo Dios ha enseñado a su pueblo a través de las edades y dispensaciones pasadas, y hemos visto cómo está prometido que enseñará a su pueblo en el día postrero. No hay otra forma. Esa que Él ha establecido, esa es la mejor forma, porque Dios siempre escoge lo mejor. Y como Él escoge, así es lo mejor para todos los hijos de Dios. Si tratamos de buscar otra forma, nos encontramos en problemas. Y lo que entonces obtenemos es confusión. Porque entonces estaremos escuchando a uno por acá, dice esto sobre un tema. Y después vamos por acá, encontramos a otro que dice otra cosa. Y si la persona dice, no, no me gusta lo que dice aquel ni lo que dice este, yo me voy a poner a orar y me voy a poner a estudiar. Y dice, no, esto es de esta otra forma. Y aparece ese también enseñando otra cosa.
Pero cuando recibimos la enseñanza directamente de Dios por medio del velo de carne que Él tiene para cada edad o para cada dispensación, para la edad y dispensación que nos toca a nosotros vivir, entonces todos los hijos de Dios tienen la misma enseñanza. Todos los hijos de Dios entienden las cosas en la misma forma. Cada tema de la Escritura lo entienden en la misma forma. Y así es como los escogidos, la novia, reconoce su posición en el reino de Dios. Reconoce en qué edad está viviendo y en qué dispensación está viviendo. Y así es como viene la revelación a ser una sola. Y así es como la novia de Cristo, la esposa del Cordero, recibe la fe, la revelación del rapto, en donde será una sola revelación. La revelación que nos da la fe para ser transformados y raptados. La revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Esa revelación la trae el mensaje del Evangelio del reino. Y así es como no habrá un montón de enseñanzas contrarias las unas a las otras, sino una sola enseñanza. La enseñanza de nuestro Maestro y Señor Jesucristo por medio del velo de carne, que Él dice que enviará su ángel mensajero, el último profeta mensajero que Él ha prometido en la Escritura, a través del cual Él hará todo lo que Él ha prometido. ¿Cuánto nos queda, Miguel? Media hora más. Por ejemplo, miren, hay muchas cosas que los profetas en cada edad y en cada dispensación han dicho. Y por cuanto algunas personas no han entendido que en ellos también Cristo se refleja y que Él refleja en un profeta cosas que va a hacer en una nueva edad o en una nueva dispensación, y ese profeta habla cosas que aparentemente se están cumpliendo en él o van a ser cumplidas en él, y después pasa el tiempo y las personas dicen, oye, parece como que falló este profeta porque dijo que Dios haría con él o que él haría ciertas cosas y no las hizo. Como que le falló aquí a este mensajero la percepción profética. Pero los profetas, por cuanto son la palabra de Dios, no fallan y no pueden ser juzgados tampoco. Ahora, miren el caso en donde aparentemente hubo un fallo grande. Pero no hubo ningún fallo, después lo vamos a ver. Dios le dijo al profeta Elías, allá en el monte Oreb, en la cueva, cuando le apareció, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías le dijo lo que hacía, y entonces le habló y le dijo, ve y unge al rey, ¿cuál fue primero, Miguel? Asael, creo. Al rey Asael, rey de Siria, ¿era? O de Siria. A Asael por rey de Siria, y a Jehú por rey de, ¿quién? ¿De Judá o de Israel? De Judá, de Israel. Y a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo por profeta en lugar tuyo. O sea, a Eliseo como sucesor tuyo. Y Elías, cuando bajó del monte y fue caminando, se encontró ¿con quién? Con Eliseo. Echó sobre él su manto y Eliseo le dice,
Señor mío, espera un momento, me voy a despedir de la familia y te voy a seguir. Elías le dice, pero ¿qué yo te he hecho a ti? Casi nada. Si era el sucesor de Elías, por lo tanto, cuando hizo contacto ese manto con Eliseo, ya Eliseo quedó impactado y ya el Espíritu de Dios estaba bregando, estaba orando para que siguiera a Elías. Ahora Eliseo, pues ya ustedes saben todo lo que hizo, mató los bueyes que tenía, con el arado de madera vino y los cocinó, ahí hizo el fuego y todo, así es que no dejó nada de su trabajo y de lo que era para volver atrás después y seguir trabajando en esa labor de arar con bueyes, sino que dijo, yo salgo de todo lo que tengo y de todo lo que yo hago para seguir a Elías. Y así lo hizo. Luego encontramos que Elías ni se preocupó de ir a ungir a Asael, ni de ir a ungir a Jehú, sino que siguió hacia adelante con Eliseo, y luego, cuando tuvo la revelación divina de que iba a ser transportado o raptado, fue a un sitio, le dice a Eliseo, mira Eliseo, quédate aquí, porque Dios me dice que vaya allá. Ya Eliseo sabía que Dios se lo iba a llevar. Y los hijos de los profetas también lo sabían. Y Elías también lo sabía. Y cuando llegaba a un sitio, los hijos de los profetas le decían, Eliseo, ¿sabes que hoy Dios se lleva a Elías? Eliseo quizás ni los miraba. Decía, sí, ya lo sé, pero calladitos la boca. Ya lo sé, pero no le quitaba la vista a Elías. Y ya cuando van a cruzar el Jordán, le dice Elías, mira Elías, quédate acá porque Dios me manda allá, al otro lado del Jordán. Eliseo le dice, yo no te dejaré. No me pidas que te deje, no te dejaré. En eso era lo único que Eliseo no obedecía a Elías. Pero era porque lo amaba y quería estar siempre a su lado y sabía que ya se tenía que ir Elías. Los hijos de los profetas le decían, mira, hoy se lleva Dios a Elías, a tu Señor. Sí, ya lo sé. Pero a Elías, a Eliseo, aunque ya lo sabía, lo que le interesaba era estar en ese momento presente. Ya cuando cruzan, Elías le dice a Eliseo, mira, Dios me va a llevar, pide lo que tú quieras que te sea concedido y te será concedido. Pídeme lo que tú desees. Ya Dios pues le había indicado a Elías que le hiciera esa petición, porque Elías no iba a hacer una cosa por su propia cuenta. Y Eliseo le dice, mi petición es que una doble porción del Espíritu que está en ti venga sobre mí. Así es que Eliseo sabía lo que quería. Una doble porción. Elías le dice, cosa difícil tú has pedido. ¿Por qué cosa difícil? Porque Dios no envía un ministerio de profeta cuando una persona quiere que Dios lo envíe. Y Dios no envía corridos un montón de profetas. Y profetas grandes tampoco, menos. Pero Elías recordó que Dios le había dicho, ve y unge a Eliseo en lugar tuyo. Así es que Elías ya sabía que el próximo profeta sería Eliseo. Y dice, cosa difícil tú has pedido, pero si tú me ves, cuando yo sea quitado de medio de ti, te será concedido. Si no, no te será concedido. Ahora menos iba Eliseo a dejar a Elías. Y siguen caminando, y se llevó Dios a Elías.
De seguro cuando ya Elías le hace esta pregunta a Eliseo, de seguro ya está viendo los carros de fuego allí para irse, y ya se está despidiendo de Eliseo. Pero lo iba a dejar bien equipado, con un ministerio doble, con el espíritu y virtud de Elías en una doble porción. Tipo y figura del ministerio final, que será en una doble porción ministerial. La doble porción de los 2 olivos y de los 2 candeleros. ¿Y para qué se usa un candelero? Para alumbrar. Y no se enciende una luz y se mete debajo del almud, sino se pone en alto para que alumbre toda la casa. Y si con una luz en cada edad se alumbró la casa de Dios, porque la casa de Dios es la iglesia, se alumbró, ¿cómo será con 2? Si con 1 fue maravilloso, ¿cómo será con 2? Ahora, les había dicho que aparentemente en el caso de Elías había fallado, no había ido a ungir ni a Jehú ni a Asael. Pero si ustedes leen la escritura, encuentran que Eliseo llevó a cabo esa labor, porque fue a Elías que le fue ordenada esa labor. Y Elías hizo una parte en su primera manifestación, ungió a Eliseo. Y Elías en su segunda manifestación hizo la segunda parte, o sea, la parte que tenía que ver con Jehú y con Asael. Y toda cosa que Dios le haya dicho a Elías en cualquiera de sus manifestaciones y no haya sido cumplida esa parte, será cumplida en la última manifestación de Elías. Por eso encontramos que hay muchas cosas que han sido prometidas que Elías hará. Y se nos fue el primero, se nos fue el segundo, se nos fue el tercero y se nos fue el cuarto. Y hay cosas que quedaron prometidas para hacerlas Elías. Pero no hay problema, porque viene en la quinta manifestación y hará el resto de las cosas que faltaron de ser llevadas a cabo. No hay ningún problema. Es el espíritu ministerial de Elías. Por lo tanto, viene pasando de un mensajero a otro mensajero hasta que llega al último, y a través del último cumple todas las cosas que faltaron de ser cumplidas. ¿Ven que no hay ningún problema? ¿Ven que Dios no falla? Ese es el orden divino. Y envía también el espíritu ministerial de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés fue el que dio la ley. Moisés es un ministerio dispensacional. Y si hay un cambio de dispensación, Dios tiene que enviar un ministerio dispensacional. No puede ser con un simple ministerio de una edad, sino un ministerio dispensacional. Y ese es el ministerio de Moisés. Por eso es enviado y podrá bregar con el pueblo hebreo y pasarlos de la ley, de la dispensación de la ley, a la dispensación del reino. Nadie más lo puede hacer. Si Elías en su cuarta manifestación lo hacía, ¿a dónde lo hubiera pasado? Pues a la dispensación de la gracia. Y el mensaje que ellos recibirán conforme a la promesa divina es el mensaje de la dispensación del reino. Por eso le fue prohibido a nuestro hermano Branham que fuera a Israel. Le fue dicho, no es el tiempo, y tiene que ser de acuerdo a Apocalipsis 11. Y en él no estaba el ministerio de Elías en su quinta manifestación, sino en su cuarta manifestación. Él siempre pensó que tenía que ver algo con el pueblo hebreo, pero era el ministerio de Elías el que tenía que ver, pero para su quinta manifestación. Podemos ver todas esas cosas y podemos ver lo maravilloso que es conocer el programa divino, recibir la enseñanza de Dios
en el tiempo asignado por Dios. Podemos ver a Dios enseñando a su pueblo de edad en edad, porque Él es el maestro, el verdadero maestro. Y Él para cada edad ha enseñado lo que el pueblo debe conocer. Y para este tiempo final, para el día postrero, la promesa es: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y el verdadero maestro, el Espíritu Santo, por medio de su ángel mensajero, que es el último espíritu de profeta que Él envía a la tierra, y es un espíritu de profeta dispensacional, estará enseñándonos las cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma establecida por Dios. No hay otra forma para el día postrero. No puede venir un mensaje en otra forma para el día postrero, y es un mensaje dispensacional. En la actualidad muchos quizás puedan ir al pueblo hebreo para convertirlos a Cristo, pero no tienen el mensaje que el pueblo hebreo recibirá. Por lo tanto, están gastando dinero, perdiendo el tiempo y haciéndole gastar dinero a su gente, a sus congregaciones, en vez de primero ponerse a recibir la enseñanza del verdadero maestro, la enseñanza del Espíritu Santo para la dispensación del reino, para la edad de la piedra angular y el día postrero, o sea, para el séptimo milenio. Y así estarían recibiendo la enseñanza del Evangelio del reino, en donde todos los misterios de las cosas que sucederán en la dispensación del reino son abiertos. Fuera de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, nadie puede entender esos misterios. Como el sumo sacerdote y los doctores de la ley y sacerdotes del tiempo de Jesús no pudieron entender los misterios del reino de los cielos para la dispensación de la gracia, porque se quedaron en la dispensación de la ley. Uno tiene que moverse a la dispensación que está vigente en ese tiempo para poder entender los misterios del reino de Dios correspondientes para esa dispensación, que vienen siendo enseñados por el Espíritu Santo a través del mensajero de esa dispensación. Así es para cada edad y para cada dispensación. Hoy, el día del maestro, hemos visto quién es el verdadero maestro para darnos a conocer las cosas que deben suceder pronto. Fuera de ese verdadero maestro, lo que habrá será confusión. Fuera de ese verdadero maestro, lo que encontraremos es unos enseñando una cosa y otros enseñando otra, y luchando el uno contra el otro, tratando de imponer lo que ellos han interpretado. Pero tenemos la promesa del verdadero maestro enseñando las cosas que deben suceder pronto, y para eso envía su ángel mensajero, su último espíritu de profeta, su último espíritu teofánico de profeta dispensacional para el día postrero, para por medio de ese espíritu por medio de ese espíritu teofánico, Cristo enseñarle a su iglesia las cosas que deben suceder pronto, y así prepararnos para ser transformados y raptados. Esa es de la forma en que viene la fe para ser transformados y raptados. Bueno, el maestro del día postrero. Ese es nuestro tema. El maestro del día postrero. Amén. Hemos visto que esto es lo que nos enseña la Escritura. Esto es lo que ha dicho también el séptimo ángel mensajero, que Dios tiene para
el día postrero. Que Dios se les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y buen provecho también para todos en el desayuno, y que Dios me los continúe bendiciendo grandemente y llenando del conocimiento divino de su programa correspondiente para el día postrero, y que nos enseñe todas las cosas que nosotros debemos conocer, porque no queremos quedarnos aquí en la tierra, sino queremos ser transformados. Y para eso es que hemos venido a este planeta Tierra, para recibir su palabra y ser transformados conforme a la promesa divina. Bueno, vamos a dejar por aquí a Miguel para que continúe y concluya nuestra parte en esta mañana, ya que dentro de algunos minutitos tenemos que ir a otro de los lugares que estarán reunidos, o son los mismos que están aquí. Una parte y otra parte está aquí arriba. Ah, aquí mismo. Ah, pues aquí mismo, no hay problema, Miguel. Entonces, ya el desayuno se nos fue. De una vez. No, el desayuno se fue, porque hay que ir arriba ya cuando nos da tiempo a tomar café a lo menos, ¿verdad? Sí. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Y a Miguel, que está con nosotros también en esta mañana, que Dios te bendiga grandemente, y a todos los presentes, y que el Maestro verdadero, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, nos enseñe como Él prometió, y todos serán enseñados de Dios por el verdadero Maestro del día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias.